Éramos pocas y decidimos montar un podcast porque ¿qué podría salir mal? Bienvenidas y bienvenidos a Éramos Pocas, un podcast en el que vamos a hablar con diferentes mujeres que han roto barreras y que desde distintas trincheras nos muestran el poder de ser mujeres en un mundo que aún necesita cambiar sus reglas. Estamos aquí de la mano de Ampega, la Asociación de Mujeres Profesionais Emprendedoras e Empresarias de Galicia, y queremos darle un poco la vuelta a la tortilla también. Este es un espacio creado para dar voz a mujeres que desde su trabajo, su esfuerzo y sus valores están rompiendo moldes y mostrando nuevas maneras de liderar. Queremos invitaros a todas y a todos a acompañarnos en estas conversaciones y descubrir cómo una mujer puede, siempre con esfuerzo y compromiso, convertirse en un referente en el sector que se proponga. Esto es Éramos Pocas, porque todas somos parte del cambio. Hoy, en nuestro primer episodio, queremos conocer la historia de Elisa del Caño, una profesional que ha transformado su carrera desde la biotecnología hacia el desarrollo empresarial y la tecnología. Poco es nada. Demostrando que reinventarse siempre es posible. En esta charla queremos que Elisa nos cuente sobre sus desafíos, logros y decisiones que te han llevado, Elisa, a liderar en el sector tecnológico, un ámbito que, indiscutiblemente, la presencia femenina sigue siendo minoritaria, pero cada vez más decisiva. Gracias, Elisa, por acompañarnos. Gracias a vosotras. La verdad es que cuando os conocí, y cuando me contactasteis, para mí fue toda una sensación. Me parece muy importante todo lo que estáis haciendo y para mí, obviamente, es un verdadero placer ser la primera en estrenar este podcast. Así que muchas gracias, chicas. Sí, muchísimas gracias a ti. Para nosotras también es un placer, Elisa, recibirte en este primer podcast y quiero dar también las gracias a Alba, presidenta de Ampega, que ha venido a acompañarnos en esta conversación para aportar, yo creo que un poco esa visión empresarial diferente, ¿no? Que nos permite ir un poquito más allá, romper algunas perspectivas que tenemos quizás impuestas en esta sociedad y a la que, y esto lo digo yo con confianza, siempre es un placer escuchar. Gracias, Alba, y yo creo que podemos arrancar entonces. Empezamos. Perfecto. Bueno, Elisa, pues vamos a empezar por el principio, si te parece bien. El otro día charlábamos informalmente y me contabas que tu trayectoria profesional es, y cito, literalmente, un buen lío. Sí. ¿Cómo fue ese momento cuando terminas tus estudios y te lanzas al mundo laboral? Pues yo estuve compaginando trabajar con estudiar, porque cuando hice el máster de biotecnología en Madrid, pues compaginé trabajar en una empresa farmacéutica con hacer mi proyecto de fin de máster. Entonces allí estuve 6 meses de tío vivo, porque trabajaba de 7 de la mañana a 3 y luego por la tarde me dedicaba a toda la parte pues más de estudio y más de, sobre todo de redacción y lectura de papers. Entonces, eso fue el primer momento de contacto con lo que es el trabajo, ¿no? Pero como eso era un proyecto con principio y fin, pues directamente cuando terminé en septiembre me volví para casa de mis padres. Mis padres vivían en Ferrol. Que siempre es un poco duro. Sí, volver. Sí, estoy de acuerdo. Mira que yo me llevo súper bien con mis padres, pero yo creo que esos 6 meses que estuve de vuelta en casa sin poder trabajar por ese cambio vital, pude emitir por mi boca palabras como mamá, qué pesada eres. Con 20 y tantos ya. Claro. En mi vida es un lo poco había la vuelta hecho. a la adolescencia, Sí, ¿no? sin duda, sin duda. Fue, duro y gracias, mamá. Ahí. Desde aquí sé que fue duro también para vosotros. Entonces, nada, para mí lo más duro es ese cambio completamente para cualquier persona, porque te lanzan a un mundo completamente desconocido y apáñatelas. Totalmente. Y al final estos años, ¿no? Estos primeros años en los que, como hablábamos, te sueltan en el mundo real. Total. Y tú llegas a tu primer trabajo, bien sea una beca o en un contrato en prácticas, y piensas que lo sabes hacer todo, que te han enseñado en la carrera a hacer todo y de repente descubres que no sabes hacer nada. Bueno, yo en mi caso fue bastante al revés. O sea, yo es que mi historia es un lío.
Mi carrera es muy práctica. Ajá. Y gracias a donde la estudié también, la carrera de biología, que fue en Vigo, que siempre cada persona que me lo pregunta se la recomiendo encarecidamente porque la carga de prácticas es muy, muy, muy elevada, pero sales sabiendo mucho y eso es muy bueno. Entonces yo me salté la etapa de becaria. Yo entré con un contrato con 22, 23 años y yo sabía hacer muchas cosas. Y asumí muchos temas porque al final yo hacía un cambio de una sustitución por una maternidad y a mí me pusieron a andar en 4 días. Porque se tenía que ir. Exactamente. Entonces yo me salté las normas y yo fui becaria con 30 años. Sí. Es verdad, me lo dijiste. Me dijiste, volví a ser becaria con 30 años. Sí. Fue ese momento, ¿no? Si no recuerdo mal, en el que un poco ves que, al final el mundo de la biotecnología, el camino del biotecnólogo, de la biotecnóloga, está limitado, ¿no? Las oportunidades quizás son un poquito más limitadas que lo que pueda haber en el campo de la, administración, por ponerte un ejemplo general, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo fue para ti al final, en ese momento vital? Al final es también un poco la edad de muchos cambios vitales, de puntos de inflexión en los que quizás pasamos un poquito de la juventud a la adultez, de que te planteas algunos dilemas. Afrontar ese cambio de sector y decir, ok, he llegado hasta aquí, ¿y ahora? Tengo que dar un giro. Fue una cosa más asumida por mi parte porque dije, de momento no tengo ninguna carga. En este caso estábamos hablando de cargas familiares y cargas económicas y es un buen momento para hacer ese cambio de volante. También te digo, el sector de la biotecnología es un campo maravilloso, lo disfruté como si no hubiese un mañana, pero sabía que era difícil ya entrar en él y sobre todo si quería vivir en Galicia. Entonces, en Galicia, en el sur de Galicia hay bastantes temas, sobre todo en Coruña, Ferrol, cerca de mi familia. Y sobre todo también, no vivir en Madrid, no vivir en Barcelona, no mudarme de país. Entonces, fue un cambio bastante meditado porque yo a esa edad decidí que yo quería quedarme aquí. Entonces, si tenía la oportunidad de cambiar de sector, ¿por qué no? Siempre me ha apasionado ponerme retos, entonces dije, pues si no tengo nada que me lo impida, ¿por qué no? Y fue un salto un poco al vacío. Apostaste un poco por el mundo más de venta, ¿no? Comercial, poniendo por delante, por así decirlo, como tú comentabas, tus prioridades personales, ¿no? A las Sin prioridades duda. Laborales. Sí. En ese sentido, ¿crees que esto también pudo hacerte cambiar tu forma de enfrentar estos nuevos retos profesionales? Yo siempre he sido una mujer muy práctica, muy práctica. Entonces, yo creo que fue en base a eso. Al final tenía en ese momento vital unas prioridades. En este caso, para mí las prioridades eran a nivel personal y familiar. Y fue un poco eso. La vida te empuja y de repente te ves en ella y dices, pues... Sí. Si nunca ha pasado nada, ¿por qué no? Totalmente. Yo te lo digo, Elisa, porque muchas veces a las mujeres nos han vendido desde la sociedad mucho, ¿no? Esa necesidad siempre de renuncia, de que la mujer profesional es aquella que al final tiene que renunciar a esa parte, más personal, más de vemos a esa mujer empresaria, poderosa, que llega a casa por la noche y también es interesante, yo creo, poner en valor y sobre la mesa que no es necesario y que tomar decisiones basadas quizás más en cuestiones personales que nos importan, que nos mueven, que son importantes para nosotras, no tiene por qué estar reñido con desarrollarnos profesionalmente. Y creo que en ese sentido Elisa es un grandísimo ejemplo porque, a día de hoy diste un giro a esa carrera profesional. Sí. Y a pesar de haber sido becaria con 30 años y todo esto, te has posicionado como persona dentro de nuestra ciudad, referente en temas de gestión de ventas, de clientes y todo, en un sector tecnológico que además tela con lo masculinizado que tenemos también ese sector. Sí, pero yo creo que las cosas están cambiando, ¿Sí? Sinceramente. Siempre hay que ver el punto positivo de todo esto.
todo está cambiando. Y todas estas iniciativas de auparnos entre nosotras, al final, están dando nuestros frutos. También te digo, llevamos muchos años, porque yo, gracias a mi madre, soy quien soy. O sea, obviamente mi padre, por supuesto, opina lo mismo, pero al final tu referente es tu madre, ¿no? Como mujer, pues es como en quien te inspiras. Y mi madre en su época, pues se enfrentó a clases, bueno, a ser ingeniera, cuando hace 40 años no había prácticamente mujeres ingenieras, a ser 1000 alumnos por curso, de los cuales 10 eran mujeres, y entonces y bueno, y mi madre nunca renunció a nada, también tengo que decirlo, porque se encargó de su familia, se encargó de su carrera, aunque por desgracia en aquel momento tenía que encargarse de su familia, consiguió hacerlo todo, y para mí eso es lo más importante. O sea, siempre hay que renunciar a algo, por desgracia. O sea, es imposible, no todo entra en un mismo saco. Pero hay momentos y momentos. Yo con 18 años decidí invertir en mi carrera. Me fui a Vigo teniendo pareja, me fui después a Madrid teniendo pareja, y yo en esos momentos estaba renunciando a pues tener la tranquilidad de vivir en pareja y cerca, que es precioso y maravilloso, muy por cómodo. Mi carrera, comodísimo, por mi carrera. Claro. ¿Por qué? Porque al final era por lo que yo siempre iba a luchar. Pero cuando no tienes que elegir, al final tienes que elegir pensando en ti. Y siempre he pensado, ya te digo, en ese primer momento de renunciar a esa parte personal por la profesional, fue porque una decisión muy meditada, pero con 30 años fue completamente meditada, pero al revés. Al final hay que apostar y esperar que salga bien. Bueno, y no ha salido nada mal, he de decirte, Si las apuestas van a ser estas, yo todo. Ojalá que tener ese espejito, ojalá de verdad, para saber que todo va a ir bien cuando te lanzas. Son momentos complicados. Sí. Aquí Alba, como buena empresaria, sabe que son momentos en los que te miras al espejo, miras hacia abajo y dices, ¿salto o no salto, no? Yo siempre lo digo, hay que saltar y luego te caes y rasparte el polvo de las rodillas y pa'lante. Y pa'lante. Pa'lante. Es lo más importante, ¿no? Mira, yo mi lema es lloradita a seguir. Lloradita se viene de casa. La tenemos. Yo el otro día les compartí a mis compañeras que están por ahí detrás un meme que vi en Instagram que me hizo mucha gracia, porque yo soy de personalidad quejica, es algo que llevo dentro. A mí me gusta en general quejarme, y les mandaba y les decía, claro que puedo con todo, pero primero voy a llorar. Claro. Sí. ¿No? Entonces vamos tirando, y al final yo creo que, bueno, que eso es algo que nos caracteriza mucho en general como género, a las mujeres que tenemos esa constancia, quizás es la palabra, bueno, o esa fuerza es lo que dices tú, de decir, bueno, he llegado hasta aquí estoy, ¿qué hago? ¿Miro? ¿No miro? ¿Salto? ¿Abro los ojos mientras caigo? Pero al final siempre vamos tirando y dando el paso siguiente y dando el paso siguiente. Bueno, así fue, ¿no? Como comentábamos, que te metes en un sector totalmente diferente al tuyo, que te aventuras con una nueva formación, porque bueno, siempre para ti la formación y apostar por formación es muy importante. Sin duda. Y viniendo de esa rama tecnológica, dices, bueno, voy a hacer un MBA, me voy a meter en el sector de la empresa, voy a trabajar por aquí y vamos a ver hasta dónde podemos llegar o qué tal. Estamos hablando de una nueva forma de entender el trabajo, que implica ventas, implica desarrollo de negocio, implica relaciones con clientes, implica cosas que los que los vemos desde fuera, la rama de la ciencia no trabaja tanto, ¿no? Yo te imaginaba colgando la bata al salir del laboratorio. Total. Y poniéndote la americana, tal cual, ¿no? Sí. Yo fui unos años ratita de laboratorio y súper feliz, y luego salí y dije, pues ahora a buscar clientes. A caerle bien a la gente. Buah, yo creo que eso es imposible, así de claro. Pero sí a esa búsqueda de eso, de personal, de clientes, de sectores,
al final es investigación, ¿eh? También, ¿no? Está bastante relacionado. Yo siempre digo, no es tan raro lo que he hecho, lo prometo. Si lo piensas, todo tiene una estructura, me refiero. En biotecnología, ya lo dice la palabra, es biología y tecnología. Sí. Muy bien la semántica, ¿eh? Al final fue como primero bio, luego biotech y luego tech. O sea, he ido un poco ahí enganchando y siguiendo la cadena. Entonces, sí, es raro, sin duda. ¿Es menos raro de lo que realmente se ve desde fuera? Os garantizo que sí. También. A ver, al final es lo que comentábamos, es una evolución, ¿no? Que te va llevando, te va poniendo esas piedritas en el camino que tú tienes que ir siguiendo. Bueno, pues un poco a partir de lo que va apareciendo en cada momento en tu vida. Y bueno, yo quería preguntarte en concreto, ya hablando del sector tech. Genial, cuéntame. Me decías que hemos cambiado, que hemos evolucionado, ¿no? Sí. Lo que comentábamos es cierto, que bueno, que hemos recorrido un camino muy largo. Yo además tengo también contacto con el mundo de los ingenieros, las ingenieras. Sí. Sigue siendo una representación totalmente minoritaria la de las mujeres, pero bueno, es cierto que no comparado con lo que seguro que pasó tu madre. Sí, mi nada madre. que ver. Pero yo quería Vamos. saber si tú has detectado desafíos específicos en este sector, si te has encontrado en algún momento, bueno, al final puede suceder todavía, ¿no? Que veas que sigues siendo apartada, quizás. Me aventuro a decirlo, ¿eh? No quiero decir que sea así, pero bueno, no deja de ser un sector, yo creo, el de la tecnología, la informática, la ingeniería, bastante masculinizado. Sí, a ver, es un sector meramente masculinizado. Vale, ¿estamos cambiando las cosas? Sí, yo cada vez veo más mujeres, de verdad, que están reconvirtiendo sus carreras a carreras técnicas, a programación, en este caso de mi sector actual. Y claro, yo creo que el cambio va a llegar dentro de unos años, porque al final, ya no solo en este sector, en general, ¿quiénes son los responsables de las empresas actuales? Yo no sé qué imagen tenéis vosotras, pero yo tengo una imagen, entre comillas, porque lo he ido viendo en estos años, que por lo general, a lo mejor el 80% pues están llevados, pues el gerente es hombre, un hombre de unos 60 años, y entonces sí, está, en general, ya te digo, cualquier empresa está gestionada por este perfil. Pero bueno, yo ya te digo, en mi anterior empresa tecnológica yo tenía, éramos 5 mujeres dentro de una empresa de 20 personas. Bueno, teniendo en cuenta los números del sector, yo lo veía bien, de verdad. O sea, y al final sí que se nota ese cambio, esa inquietud de las mujeres de los mundos tecnológicos son interesantes. Porque yo creo que antes esa imagen no existía. Yo creo que era más tema de imagen que otra cosa. Al final tú le preguntabas a una niña qué quería ser de mayor y o sea, si ponemos profesiones reales, no cantante y bailarina, que todas lo hemos dicho. Estaba mucho más centrada en los cuidados, ¿no? Yo creo. Sí. Al final, cuando le preguntabas a una niña, bueno, incluso en los 90, te quiero decir, tampoco hace tantísimos años, que no hace nada de los 90, ¿vale? Les preguntabas a una niña qué quieres ser y siempre era la profe, ¿no? La enfermera, y era siempre, pero yo creo que era también porque no se trasladaba o no existían esos referentes de los que tú hablabas antes. ¿Puede ser? Mira, yo para mí, y creo que por lo que he hablado con mis abuelas era un poco así, porque era lo que sus madres habían podido vivir. Claro. Al final, en aquella época, o sea, la generación de mis abuelas, una fue profesora, nunca ejerció, pero estudió la carrera. Y la otra, al final, fue completamente diferente con todo lo que estableció en su época. Se murió su madre y tuvo que ser empresaria con muy poquitos años. Dejó el cole con, creo que fueron 14 años, y a ella le tocó ser empresaria, ayudar a su padre en aquel momento. Llevaba una empresa de taxis. Pero lo establecido, la generación anterior eran enfermeras y profesoras. Entonces, nuestras madres, ¿qué referentes tuvieron? Las suyas. Y entonces, al final, ¿qué querían ser de pequeñas? Pues enfermera, profesora. Yo tenía una madre ingeniera. ¿He querido ser ingeniera?
No. Bueno, Quizás por tener una madre ingeniera no has querido ser ingeniera. Pero no he tenido ese perfil de eso, de solo se puede ser, entre comillas. Claro. Ya te digo, no es algo establecido, es simplemente referencia. O enfermera o profesora. Entonces yo tenía bastante variedad. Tengo tías que han sido abogadas, médicos, diseñadoras de interiores, o sea, me refiero, he tenido un amplio abanico de referencia para decir, pues puedo elegir, ¿sabes? Que hay mucha gente que a lo mejor dice, pues no puedo elegir, o toda mi familia son médicos y yo tengo que ser médico. No, señores, o sea, por favor, en la variedad está el gusto. Entonces, yo creo que es un poco eso, que tenemos que un poco a las siguientes generaciones enseñarles un poco más que no solo sus padres son referentes, que un amigo puede ser un referente, que un tío puede ser un referente, o directamente, yo en mi caso fue una desconocida. Una persona referente en el mundo de la tecnología a nivel España, y mi padre me llevó a verla. Entonces ya te digo, tenemos que quitarnos un poco límites y abrirlos. Al final hay muchas mujeres trabajadoras y de todos los casos, entonces cada vez va a haber más. Ya te digo, cada vez va a haber más. Yo, por ejemplo, mi hermana también es ingeniera. Y en su momento fueron, pues creo que eran 30 mujeres en clase de unas 70 personas. Bueno, ya llega a un equilibrio lógico. Yo, por ejemplo, en mi carrera, en biología, éramos más mujeres que hombres. Bueno, ya hay ese interés, ya ese... no existe el momento, las matemáticas no son para mí, la ciencia no es para mí. Yo creo que hay un poquito más diversidad y más... menos sesgo de ideas, de preconcebidas. Yo creo que aquí también es importante, no sé vosotras cómo lo veis, pero bueno, un poquito lo que comentabas, ¿no? También es importante la democratización de los puestos de trabajo, es decir, lo que hablábamos, oye, pues yo si quiero ser médico, que yo no tenga que venir de una familia de médicos, al final... Contar con ese soporte, ese respaldo de, bueno, pues yo puedo acceder a una carrera de medicina si soy una buena estudiante, si cumplo los requisitos de acceso, si puedo dar el callo, por así decirlo, a nivel educativo, estar ahí y ser médico, ¿no? Sin necesidad de que mi padre haya sido médico, mi abuelo haya sido médico. Y eso yo creo que es también muy importante a la hora de abrir un poco lo que tú decías, las opciones, de dar respuesta a las necesidades o a los intereses de distintos perfiles de mujeres, en este caso, que dicen, oye, pues yo igual quiero ser ingeniera y quiero ser ingeniera informática, quiero ser ingeniera industrial, quiero ser ingeniera de caminos, y no hace falta que mi abuelo haya sido ingeniero de caminos para... No, pues tengo ese respaldo, tengo una universidad pública que me acoge, que me da una formación, que me forma para acceder al mercado laboral en un sector que está terriblemente masculinizado todavía, pero para el que yo como mujer salgo con todas las herramientas para defenderme, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante. Comparto. ¿Sí? Bueno, pues mira, la última pregunta que tengo, que no fue a propósito ni nada, es, la voy a leer tal cual porque queda muy periodístico esto. ¿Cuáles crees que son los principales cambios que necesitamos en estos sectores para que cada vez más mujeres tengan cabida y se sientan valoradas, ¿no? Un poco, bueno, lo que comentábamos. Pues mira, yo creo que eso, al final una labor muy importante que se está haciendo es ese entramado de mujeres que apoyan a mujeres. Al final yo veo que, bueno, biológicamente hablando, ya que estamos aquí, biológicamente hablando, en confianza. Las mujeres estamos preparadas para trabajar en comunidad de mujeres. Y eso no lo hemos explotado, o sea, lo hemos explotado solo en las cavernas, así de claro, y ahora empezamos a darnos cuenta de que hay que volver a ello. ¿Por qué? Porque juntas somos mejores. No quiero decir que solo juntas y juntos, pero al final, como la labor es un poco que llegar a ese verdadero equilibrio, pues juntas al final llegamos más lejos, tenemos más voz, tenemos más representación, y al final, bueno, creo que además sí que se está notando que tener un equilibrio a nivel empresarial de hombres y mujeres beneficia a cualquier empresa, porque
señoras y señores, también biológicamente hablando, pensamos diferente y actuamos diferente. Entonces, es muy importante. Y sobre todo también es un tema de tener gente referente a tu alrededor. No solo lo que hablábamos antes, no solo tu madre, no solo tu abuela, no solo tu tía. Al final, cuanta más labor de visibilidad de cualquier mujer emprendedora, empresaria, referente en cualquier sector, lo que sea, al final no todos vamos a hacer... Ni vamos a tener un premio Nobel, ni vamos a ser astronautas, ni nada. Pero sí que eso, encontrar esa variedad y apoyar a las nuevas generaciones a que la busquen, echarles un cable, presentarles, enseñarles todo lo que viene después. Incluso a nivel asociaciones, tener ese acompañamiento de la juventud al camino profesional, porque ahí hay un vacío, por lo menos en mi generación lo hubo y supongo que todas las anteriores mucho más, para que la inserción sea mejor, para que trabajemos temas que no se dan en la universidad como pues soft skills, pues temas de networking, pues eso al final... Leer una nómina. Perdona, saber qué dice, ya no leerla, saber qué dice, entenderla. Enseñen a la jefa también, por favor. Sí. Es claro. Necesitamos un curso. O yo me refiero, hice bachillerato, hice una carrera y llegué al mundo laboral y me dieron una nómina y se la llevé a mi padre y le dije, ¿me están pagando bien? Mira, yo tuve suerte y fue a mi novio en aquel momento, a mi marido actual. Y sí, pero porque a él lo tenía que ver, lo sufrió un año antes, vamos, claro. pero sí. Si no se lo hubiese yo, vamos. Claro, hacer la declaración de la renta, también cosillas, ¿no? De la vida real. Escucha, y no solo eso, por favor, o sea, un botón, hay que saber coserlo. O freír un huevo. Te lo juro. O limpiar una sartén y no rayarla. Son preocupaciones reales. Sí. Hay temas que no se abordan, obviamente no tiene por qué ser en temas formacionales, ¿vale? Pero hay temas que no se abordan solo en la universidad y nos estamos quedando solo en pero yo creo que la universidad. Sí, súper interesante precisamente por eso, evidentemente, más allá de freír un huevo o limpiar una sartén, ¿no? El paso a la vida real, que es como yo lo denominé siempre, es muy duro. Yo estudié el instituto, el bachillerato aquí en Coruña, me fui a estudiar a Santiago la carrera y salí y me fui a vivir con mi pareja. Y en ese momento llegué y dije, bueno, ¿y ahora? ¿Yo qué hago? Y me acuerdo que, por ejemplo, tirábamos muchísima comida porque ninguno de los dos sabía comprar para dos. Claro, yo vengo de vivir con mi padre, con mi madre, con mis hermanos. Entonces, de repente, la vida como que se te hace bola y descubres que todo eso que antes hacían un poco por ti, ahora lo tienes que hacer tú por ti mientras vas a trabajar. Descubres lo que es trabajar 8 horas de continuo y no morir en el intento. Y esa parte a mí me parece súper interesante, reflejarla también en lo que decías tú, ese apoyo de redes, de mujeres, en el asociacionismo que nos ayuda a salir adelante. De un modo o de otro, ¿no? Sí. Bien a nivel profesional, a nivel personal muchas veces necesitamos que nos den esa mano también, que nos guíen por el camino que tenemos que, bueno, pues parece que está como muy impuesto, ¿no? Que nos digan, bueno, pues prueba por aquí, vete por allá, especialízate en esto, prueba con lo otro, o oye, lo que sea que necesitemos. Entonces yo creo que por eso la labor desde asociaciones como Ampega, en este caso, son tan importantes, porque al final lo que buscamos un poco es aunar las preocupaciones, las necesidades de las mujeres, bien sean emprendedoras, bien sean empresarias o bien sean profesionales que trabajan para empresas, para terceros. Decir, bueno, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que necesitas? Vamos a ver si juntas lo hacemos mejor, porque yo estoy segura de que sí, que lo hacemos mejor, de que llegamos más lejos y tener este apoyo tan bonito, pues es al final un plus, ¿no? A la hora de continuar hacia adelante. Sí, y un tema muy importante que a veces se nos olvida son dos. Uno, somos humanos. Sí, en general. Exactamente, y tenemos errores y los errores... Somos personas. Exactamente. Somos personas. Exactamente. Y los errores no tienen que acabar con tu vida, me refiero...
saldrás adelante. Lo vamos antes o viendo. después, exactamente. Saldremos Pa'lante. adelante. Exactamente. Ya lo vamos viendo. Pues mira, justo te iba a preguntar, Elisa, muchos oyentes quizás estén justo en ese momento, ¿no? De hacerse mayores o no, o de que su vida de repente da un giro, que eso te puede pasar a cualquier edad, y también dejemos de demonizarlo. Que, Sí. Bueno, Elisa, pues justo yo tenía aquí para preguntarte, para cerrar, que muchos oyentes quizás estén justo ahora en ese momento de cuestionar, bueno, pues su camino laboral, las decisiones que tienen que tomar, ese momento en el que tienen que dar un giro a sus carreras profesionales, a sus vidas personales, ¿no? Que o bien se enfrentan a la vida real por primera vez, o bien que, bueno, la vida de repente, ¿no? Ya lo dicen así, tal cual. Total. Y entonces quería, bueno, pues pedirte que desde tu experiencia les dieses un par de consejos a esas personas que tienen, bueno, pues que cambiar... esas personas que tienen que reinventarse profesionalmente, que tienen que buscar un nuevo camino laboral, un nuevo camino profesional, que más allá de somos personas y pa'lante, ¿qué les dirías? Pues a ver, yo la verdad es que creo que hay dos situaciones completamente diferentes. Yo trabajo con recién egresados de tanto FP superiores como carreras y másters, y yo creo que todos compartimos los mismos miedos. Entonces yo siempre les digo, que no tengas experiencia no quiere decir que seas malo. Entonces, tranquilo, porque además, igual que tú, han salido toda la promoción, sí, y toda la promoción de toda España. O sea, entonces, y bueno, si ya nos seguimos, pues podemos imaginarnos cantidad de gente que está en la misma situación que tú, ¿no? Entonces, tranquilidad. Al final lo que tienes que demostrar es tu actitud, tus bondades, tu disponibilidad, que tienes el conocimiento aunque no tengas experiencia laboral, y que además, como el miedo es lícito y todos lo tenemos, hazlo con miedo. Aunque tengas que parar para decir, buf, venga, palmadita en el culo y a seguir, pues tal cual. Yo lo he hecho muchas veces. Es difícil, cuesta a veces, a lo mejor, pues eso, tienes que tomarte un poquito más de tiempo. Sé bueno contigo mismo y tómatelo. Y luego la gente que está después de esa etapa, ya ha encauzado su carrera, pero de repente tiene situación de cambio total, arrojamos todo y volvemos a empezar. Primero hay que meditarlo, ¿vale? No se puede hacer tampoco las cosas así a lo loco, porque al final estamos hablando ya de otra etapa completamente diferente, vital. Ya eres adulto, sabes lo que cuesta la vida, la responsabilidad. Exactamente, ¿no? Sabes lo que cuesta la vida, el tiempo que te lleva a ser adulto, y lo que te ha costado también llegar hasta ahí, ¿no? Entonces tampoco podemos tomar decisiones a la ligera. Pero una vez tomada la decisión de que quieres cambiar y tienes claro pues qué quieres hacer, ¿vale? Que eso es muy importante. Investiga gente de lo que quieres hacer, pregunta, no hay problema. Al final la gente es más amable de lo que parece así sí, a jarro frío, ¿vale? Pero pregunta, al final más de uno va a estar en tu situación. Lo normal es que te contesten con toda amabilidad y te sean francos, y nada, y si lo tienes bien meditado, te creas un pequeño plan de acción que va a fallar como todos, pero vas cambiando la estrategia sobre la marcha y al final pues haces 3 S y sale bien, que lo hagan. Al final hay que tener miedo. Y es lícito. Exactamente. Pero el miedo no te puede parar. Entonces, una vez que tengas una estructura real, que sea todo factible, luego, ya te digo, la vida te va a llevar por diferentes sectores, o sea, caminos, pero terminarás llegando. Entonces, dicen, no todos tus planes, que luego la vida ya hará los suyos. Total, yo te digo, cada vez que organizo algo, la vida me lo desorganiza, así que... Y todo va bien, así que... Totalmente, y al final estamos aquí. Yo también tenía mis planes y al final, bueno, pues vas tirando, vas estando, y al final, bueno, pues estamos aquí. Yo creo que de lo que decías, me quedo con 2 cosas, sobre todo, que creo que es un poco lo mismo. Hablabas de que el miedo es lícito, ¿no? Y yo creo que muchas veces nos autoexigimos demasiado, somos muy poco benévolos. Con nosotros mismos, Con nosotros mismos, yo estoy muy de acuerdo con eso también.
sobre todo porque luego ves tu propio reflejo en el trabajo que haces, en la empresa para la que trabajas, por ejemplo, y lo que para ti eran fallos terribles, cosas que estabas haciendo muy mal, ves cómo, bueno, tu equipo, tus responsables no lo ven así y dices tú, igual yo no estoy siendo justa, ¿no?, conmigo misma. Y luego lo otro también, que creo que tendemos mucho a, bueno, pues no pensar mal de la gente, igual es un poco exagerado decir eso, pero lo que decías de pregunta, busca ayuda, no eres el primero, la gente te va a responder con amabilidad, igual alguien no. Ya, pero es la excepción. Exactamente, ¿no? Siempre va a haber alguien que te dé una buena respuesta, ¿vale? Y si no, sinceramente, a lo mejor cambia a quién estás preguntando. ¿A quién estás preguntando? Exactamente, en las fuentes que estés preguntando, porque ya te digo, yo cada persona y esto me ha pasado en diferentes ocasiones con gente hasta prácticamente desconocida. Si estás perdido un poco en la vida y necesitas un consejo y yo he tenido esa experiencia, ¿por qué no te la voy a dar? Me refiero, gano algo no dándotela, no, pierdo algo, un poquito de tiempo. Para mí es una inversión, sinceramente. Para mí invertir en personas es una inversión. Sí. Pero no todo el mundo piensa lo mismo, entonces, claro, a ver, ahí puedes dar con hueso, pero yo, en general, la gente que le he preguntado, he tenido buenas respuestas. A lo mejor no eran la panacea, pero sí que me llevan a tener una idea consecuente o ir a otro tema. Entonces yo te digo, pregunta, no tengas miedo, porque al final todos somos iguales y hemos pasado más o menos las mismas situaciones, así que... Yo siempre lo digo, todo suma. Sí, siempre, estoy de acuerdo. Sí. Es que todo suma, de todo el mundo sacas algo, aunque no te lo esperes, aunque no te lo imagines. Entonces, bueno, hay que agradecer lo que cada uno te da y tú estar siempre dispuesto y dispuesta a ofrecer lo mejor de ti al otro. Y así es como vamos mejorando, claro. A mí me lo han dicho siempre en mi casa. Al final tú tienes que tratar a los demás como te gustaría que los demás te tratasen a ti, ¿no? No siempre te lo vas a encontrar, evidentemente, pero vamos a pensar, y al final en mi trayectoria profesional, después de, bueno, casi 10 años, es la norma. Yo muchas veces me dicen, escríbele a fulanito y dile. Yo, ¿cómo le voy a decir a fulanito? Dios mío, me va a mandar a la mierda, porque no sé qué. Y no lo hace. La gente es buena. Que sí, hombre. Y me gusta mucho. Hay de todo, Paula. Hay de todo. Y a veces te llevas un bofetón de frente. Sí. ¿Vale? No vamos a dulcificar. Exactamente. Pero sí que creo que, bueno, que contar con lo que hablábamos un poquito antes, esas redes de apoyo, ese contar con la gente, todo suma. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero bueno, Joelisa, la verdad que ha sido un placer y un lujo estrenar podcast contigo. Hemos terminado esta entrevista, así dejo. Oficialmente hemos terminado, pero no terminamos el podcast. Nosotras hoy nos quedamos con muchas ideas de todo lo que has comentado, nos quedamos con mensajes, yo creo, además muy positivos y de gran valor sobre, bueno, la reinvención profesional, el camino y sobre todo, bueno, las redes de apoyo para mí muy importantes que comentabas, el valor de la formación que también comentabas. Sin duda. Esos cambios generacionales que hemos estado viviendo y cómo tenemos que seguir apostando por ellos y ha sido un placer escucharte. Ya te digo que vamos por buen camino. Sí. Y mi certeza está en que en 40 años la representación femenina y tener esas referentes en la mayoría de los sectores va a estar ahí. Lo que pasa es que tenemos que dejar que pase el tiempo, porque al final estos cambios pues llevan tiempo, pero al final cambiar la estructura de una sociedad no es fácil. No, decirlo. Pero bueno, yo la experiencia en general es buena, así que, y la perspectiva es todavía mejor, así que sigamos así. Pues yo voy a aprovechar y voy a decir 3 cosas que para mí han sido las más destacadas que nos has traído, que es: la vida es un lío, mi vida es un buen lío, vivo en un tío vivo y gracias a mamá. Para mí han sido las 3 cosas. Y lo último que voy a decir de lo que nos has dicho es un aplauso, y este aplauso se lo vamos a dar a la universidad pública, que me parece que se merece, además de tu mamá, la universidad pública también, porque nos ha traído hasta aquí. Entonces, bueno, las cosas hay que agradecerlas, los referentes que tenemos y
y el Estado a donde nos ha llevado, ¿no? Estoy de acuerdo. Y ahora que estoy pensando, mira, referentes profesionales. A mí en mi carrera de biología yo he tenido muchas profesoras de biología. O sea, de diferentes ámbitos y gente de renombre, ¿eh? O sea, he tenido gente a nivel europeo, gente referente a nivel España, gente muy muy referente en su sector a nivel Galicia y al final hay que tenerlo también en cuenta, ¿eh? Hay que hacer ese feedback atrás y decir, a lo mejor en aquel momento no eres consciente porque estás inmersa en ese momento, pero luego te das cuenta del valor que tiene tener esa representación de mujeres en tu vida cotidiana. Entonces nosotros lo decimos así, éramos pocas. Sí. Pero ahí estamos y ojalá cada vez somos más. Cada vez seamos más. No, sí. Cada vez somos más. Lo afirmo. Así que nada, un verdadero placer estar hoy aquí. Para mí también ha sido un verdadero placer hablar con vosotras. Sí, un estreno fantástico, vamos. O nos paras o seguimos. Así que nada, muchísimas gracias a todas por la entrevista. Y por venir. Espero volver. A ti por venir. Yo me quedo también con... Alba mencionaba 3 cosas, yo me quedo con la cuarta y más importante es no quiero ser ingeniera. Y lo mejor de todo es que mi madre me decía, pues yo pensaba que iba a ser al revés, tu hermana no y tú sí. Y tú, bueno. Pero bueno, vamos a seguir, como comentábamos, porque nada, queremos traer a este podcast, cada vez que nos veamos con distintas mujeres, una sección en la que vamos a hablar sin filtros, es la idea de la realidad del mundo en el que vivimos. Al final yo creo que está muy bien y es muy bonito conocernos, charlar y demás, pero desde Ampega también somos fervientes creyentes de que la empresa tiene que ser un reflejo de la sociedad y debe serlo, ¿no? Entonces hemos decidido, bueno, pues poner tanto a la empresa como a la sociedad un poco bajo la lupa y ver qué es lo que nos convence, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que necesitamos cambiar, cómo son las cosas, cómo creemos que deberían ser las cosas e intentar poner nuestro granito de arena desde aquí también, porque al final, bueno, pues es importante ser claras y posicionarnos en los temas que realmente importan. Por eso hemos traído nuestra sección Amiga Date Cuenta. Vamos a traer esos titulares que, bien por absurdos, injustos o simplemente nos parecen increíbles, merecen un buen comentario. Hola, Alba. Hola, otra vez. ¿Cómo estás? Pues un poquito enfadadita. Un poquito enfadadita. Sí. Bueno, has estado leyendo la prensa hoy, me parece. Me voy a poner aquí al lado de Lisa para escucharte, presidenta. A ver, pues la verdad que muchas veces decimos que 2 noticias juntas se entienden mejor. Os las voy a leer y vamos a verlas. Entrevista a Garamendi. 2 puntos. La solución para la recuperación tras la DANA son las empresas. Siguiente noticia. Garamendi rechaza los permisos retribuidos para afectados de la DANA. No entiendo que haya gente que aprovecha esto para soltar medidas que ni están pactadas, ha criticado el presidente de la COE. Es una noticia seria, es una noticia que además estamos en un momento pues sensible, creíamos que íbamos a salir mejores y hemos mejorado, hemos salido un poquito reforzados, pero estamos en un momento de crisis identitaria y crisis de país, ¿no? Creo que es necesario desde entidades como la nuestra reforzar un discurso en positivo del estado del bienestar y obviamente entiendo como empresaria que me toca y parte de esa representatividad que tengo que arrojar que para las empresas nos resulta pues especialmente difícil, especialmente me voy a poner en el caso de una peluquera que tiene una peluquería y que tiene una empleada que está allí en Valencia y que esa empleada vive en Paiporta y que le tiene que dar ese permiso retribuido. Es duro para la empresaria, es duro para la trabajadora,
Es duro para el Estado, que tiene que arrimar el hombro, pero creo que íbamos a salir mejores del COVID y la Dana nos tiene que ayudar a salir mejores también. Entonces, bueno, desde aquí vamos a reñirle un poquito aquí a Garamendi y que nos gustaría que aquí, desde nuestro rinconcito, se oyera lo que tenemos que decirle. Queremos empresas más humanas, empresas más justas y obviamente que si nos escuchan también políticos y políticas, que nos echen todavía más la mano en estos permisos remunerados, ¿no? Si nos pueden hacer una ayudita más, pues nosotros lo agradecemos y podremos poner ese lado más humano, ¿no? Pero decías que es duro para la empresa, que es duro evidentemente, bueno, desde aquí evidentemente mandamos muchísima fuerza a toda la gente que está pasando por una situación tan complicada y tan terrible como ha sido la catástrofe climática de la Dana en Valencia, y es duro para la gente que lo está viviendo, es duro para la gente que tiene que ir a trabajar y que se encuentra en esa situación, por supuesto, es duro para la gente que tiene que abrir un negocio y no lo puede abrir, es duro para todos, pero yo creo que precisamente situaciones tan terriblemente excepcionales requieren de respuestas excepcionales por parte de todos, pero especialmente por parte de quienes nos representan. Sí, a mí no me representa. Y de hecho, volviendo al tema cavernas que hablabas antes, sí. Yo creo que ahí viene ese tema de la empatía, la solidaridad y entonces rememos todos juntos, empresa y personas que trabajan en empresas. Somos todos parte de una sociedad y todos tenemos que comprometernos para salir ahí adelante, y ojalá que el Estado pues siga pensando en hacer frente a estas situaciones realmente, construyendo un verdadero escudo social, que es de lo que se trata, y que aprendamos cada vez de estos errores que hemos ido teniendo, y que cada día, pues cuando nos sorprenda, esperemos que no muchas, pero haya otra vez otra situación en la que como país nos veamos afectados, que estemos a la altura. Sí, yo creo que es fundamental. Al final hemos visto, bueno, pues que quizás en un momento en el que lo último que necesitábamos era pensar en si el lunes tengo que ir a trabajar o no tengo que ir a trabajar, ¿no? Se está requiriendo por parte del empresario, por parte de las grandes empresas también, ¿vale? Yo no puedo entender un poquito más o mejor al pequeño empresario que uno lo ha perdido todo y demás, pero se está requiriendo que se aparte una vez más, se ponga el trabajo, el capital, el capitalismo también por encima al final de la propia humanidad. Sí, la vida en el centro, ¿no? Que sí, hablamos siempre. Que ponemos siempre en valor. Y bueno, también, tampoco quiero entrar en mucho más polémica sobre el tema, pero al final es algo imprescindible porque... bueno, es que no lo quiero decir. Corta, Miguel, corta. Sí, eso lo tendrá que ver. Es que soy muy... Bueno, pues ya. Digo otra cosa. ¡Hala! No, perdón. Es que me pone mal. Bueno, entonces... nada, lo dicho, que sí que creo que en un momento en el que lo último que necesitábamos era saber si el lunes íbamos a tener que ir a trabajar o no, lo último que necesitábamos era que viniese el representante de todas las empresas de este país, la patronal, a decir que los permisos humanos que se estaban proponiendo no tenían cabida en este sistema, es decir, una vez más poner el trabajo, poner el capital por encima de la vida, y eso entiendo que no tiene cabida en una sociedad, no debería tener cabida en una sociedad como la nuestra. No, y además este caso es que es un caso excepcional y no se tiene contemplado, entonces no puede haber un librillo para él. Al final, yo por lo que sé, en ciertos pueblos todavía se reactivó la circulación de coches ayer, me refiero, y quien tenga coche. Entonces, estamos hablando ayer, o sea, ya 2 semanas, entonces...
has perdido a lo mejor el ordenador, has perdido el coche, has perdido la casa, has perdido un vecino, has perdido un familiar. O sea, ya eso ya... Claro, la vida. O sea, necesito el coche para trabajar. Exactamente, pero caso más optimista. Exactamente, sí. Estamos hablando de cosas físicas que a lo mejor, necesitas para trabajar. Entonces, es una situación completamente excepcional y hay que tomársela como tal. Yo ya te digo, 2 semanas sin poder salir de tu casa, pues obviamente no es que no quieras trabajar, es que no puedes. A ver, es así. Casos excepcionales no tienen librillo, entonces adaptémonos a lo que viene, porque esto no se puede prever. Entonces, no. Hay que adaptarse. Y estamos viendo además que la excepcionalidad es cada vez más común. Es decir, cuando no pasamos, evidentemente la magnitud de este caso es brutal, pero cuando no pasamos una Dana, pasamos una Filomena, cuando no pasamos una Filomena, pasamos un COVID. Tenemos que ser conscientes también del mundo real en el que vivimos, ¿no? Es lo que decía un poco de esta sección, vamos a traer la realidad a la mesa y a ver cómo la vamos a afrontar, qué propuestas podemos hacer. Y al final yo creo que lo último que necesitábamos en este momento es una pelea más de patronal versus sindicatos, de patronal versus Ministerio de Trabajo. Vamos a ser serios, vamos a ponernos a hacer las cosas que tenemos que hacer, a facilitar la vuelta a la nueva normalidad, ¿no? Me parece que vamos por esa, yo creo. Aproximadamente, y poner todo de nuestra parte para que el enormísimo trauma que ha pasado esta gente no se tenga que sumar si este mes voy a llegar a fin de mes. Por favor, estamos hablando de una situación en la que comentaban el otro día en la cadena SER que de las pérdidas los seguros se estima que se harán cargo del 60%. Sí. Es decir, el 40% de las pérdidas globales las va a tener que asumir la persona que las ha perdido. Entonces, sí, como decía Lisa, yo no tengo coche y no tengo ordenador y no tengo casa y muchas veces, como decías tú, ya no tengo, hay pérdidas de humanas, que es ya lo peor. ¿Cómo vas a pedirme que yo además esté preocupado por cómo voy a financiar el ordenador que necesito para teletrabajar? Porque si no me incorporo a mi trabajo el lunes me van a despedir y entonces yo sí, vamos a poner valor, ¿no? Y a poner en primera plana lo que tiene sentido, yo creo. Y este es un mensaje que yo creo que es importante trasladar desde aquí, desde una asociación que engloba a mujeres, sí, profesionales y trabajadoras, pero también a mujeres empresarias y a mujeres emprendedoras que no se sienten representadas, yo creo, por este mensaje de su patronal, que valoran más la vida de sus trabajadores, de sus trabajadoras, de las personas que están en esta situación de tantísima vulnerabilidad ahora mismo, que la reincorporación inmediata a sus puestos de trabajo. No sé, me habéis dejado aquí hacer un speech, yo creo, demasiado largo. Pero para mí, de verdad, ha sido un auténtico placer estar hoy con vosotras a nivel personal y a nivel profesional. Esto poca gente lo sabe, pero yo terminé hace muchos años la carrera de periodismo y hoy he podido desarrollarme periodísticamente en esta mesa con vosotras dentro de un proyecto que creo que tiene mucho valor, que creo que tiene mucho futuro, que creo que hace falta y que va a tener una andadura y una trayectoria preciosa, y ha sido un placer empezarlo contigo, Elisa. Me ha encantado conocerte, charlar contigo, te deseo lo mejor. Igual, chicas, siempre hay que desearse lo mejor, así de claro, y más cuando has compartido un momento así tan bonito y tan divertido. Sí, paramos porque nos van a echar, ya te quiero decir, ya la cámara nos ha parado la grabación. Yo tengo 3 niños en casa abandonados. Es viernes tarde, yo me quiero ir a poner el pijama. Bueno, que de verdad, chicas, que muchísimas gracias por esta charla, me ha encantado. Gracias, Elisa, por venir Gracias a vosotras. A conocernos. Te esperamos cuando quieras aquí. Porfa. O sea, para volver a encantada. charlar. Sé que además voy a tener cosas para volver, así que ahí lo dejo. Muy bien. Clickbait, ponlo eso de título. Elisa volverá.
Y bueno, para todos y todas los que nos habéis escuchado hoy, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Nace Éramos Pocas con la intención de recibir cada vez historias diferentes, de mujeres diferentes que tienen muchísimo que aportar, muchísimo que contarnos. Gracias por acompañarnos, os esperamos para la próxima. Muchas gracias, Ampega, por dar cabida a este espacio de conversación. Y nada, que éramos pocas y parió la abuela. Gracias.